Habitando en Movimiento es un podcast que narra formas diferentes de habitar el territorio. En esta serie escucharemos 3 historias de habitantes de los barrios Manila y El Poblado de la ciudad de Medellín, vinculadas por la cocina y la dinámica cultural de estos territorios. Nunca nos enfocamos en los extranjeros, a pesar de que, el turismo venía creciendo tanto y que había ahí pues como una posibilidad importante a nivel, digamos, comercial, porque son personas que están de vacaciones, entonces están gastando y que obviamente pues al tener, digamos, ese beneficio en cuanto al cambio, eh, les rinde muchísimo el dinero. Vanessa y Camilo son esposos y los creadores del Zorro y la Gitana, una pizzería con un concepto renovado y discreto ubicada en el barrio Manila. Hablamos con Vanessa y le preguntamos de dónde viene ese nombre tan llamativo, los motivos por los cuales escogieron un lugar como Manila para emprender. También quisimos indagar por el proceso de creación de sus pizzas y los retos que han tenido que afrontar en estos tiempos de pandemia. Los invitamos a escuchar su historia. Cuando nosotros nos conocimos, pues alguna vez en una fiesta aparecieron esos dos personajes y a partir de ese momento pues quisimos como darles vida y de hecho pues hicimos un dibujo, eh, pues Cami representando al zorro y yo a la gitana. Eh, y en comidas que hacíamos pues como en la casa con los amigos, empezamos pues a como hacer el zorro y la gitana quienes invitaban. Abrimos inicialmente pues como un perfil en Instagram, eh, y nos dimos cuenta pues al estudiar un poquito más, los personajes que compartían, digamos, pues como ciertas características, eh, y siempre nos gustó que fuera, digamos, como un tema de fantasía. eh, el nombre sugería un poco como una fábula, entonces nos gustó mucho pues como ese tema de que se viera así, o sea, como pues en medio de la historia que estuviera presente pues como la magia, y que diera lugar a que las personas pues se pudieran imaginar muchas cosas. Entonces, bueno, pues el zorro, digamos, es la parte salvaje, es el masculino, y es un animal y dentro de lo animal, digamos, pues como estas mismas características. La gitana, pues por el contrario, sí ya es pues como en su forma humana, eh, el femenino y pues la intuición. Eh, Ambos comparten pues el gusto como, por la magia, y las mancias, ¿cierto? Entonces, aparece pues como la lectura del tarot, la lectura de la mano, eh, y un poquito pues como todo ese misticismo, y es algo que los dos comparten, ¿cierto? Vanessa, cuéntanos un poco a qué se dedicaban antes de crear el Zorro y la Gitana. La historia de Cami es que antes del Zorro y la Gitana había tenido un bar y otro restaurante, entonces ahí pues digamos que tuvo como la experiencia de estar en el sector, ¿cierto? Y pues desde el diseño gráfico, en la parte de marca, ¿cierto? Y de toda la imagen gráfica pues. Eh, y en mi caso, yo estudié ingeniería administrativa y pues digamos que la carrera
pues no me gustó y de hecho pues no me fue bien, y por eso es que cuando me gradué pues sabía que no quería dedicarme a hacer eso. Entonces empecé pues como a explorar otras opciones, mmm, y terminé trabajando pues como en el sector de alimentos, que pues era algo que a mí me gustaba, y pude trabajar como desde la parte comercial en empresas de alimentos, y ahí pues fue como ganando un poquito de conocimiento en esta parte, ¿cierto? Luego de que Vanessa se diera cuenta de que lo suyo no era la ingeniería administrativa, decidió irse a estudiar cocina a Lima, Perú, nada más ni nada menos que un país con una gran diversidad gastronómica reconocida mundialmente. Allí trabajó en una tienda de vinos y quesos importados de Italia, que además ofrecía los mejores productos locales de Lima, según Vanessa. Estos fueron los primeros pasos de su nueva trayectoria como cocinera. Digo que la cocina para mí pues fue un salvavidas, es porque yo creo que uno pues tiene la idea de que lo que estudia pues es lo que le va a dar, digamos, como para vivir, y la realización profesional pues es como una parte muy importante también, pues para muchas personas, y yo en algún momento pues también lo sentí así. Entonces me sentía muy frustrada al no saber qué hacer, y al sentir que, pues, que había estudiado una carrera en la que yo tampoco me sentía segura, para salir pues a enfrentarme a un mundo profesional con tanta competencia, eh, y que yo no me sentía, digamos, como con las capacidades y, digamos, el conocimiento y todo pues como para llevarlo. Entonces eh, la cocina había sido para mí pues inicialmente un tema de gusto. O sea, a mí me gusta comer mucho desde chiquita y siempre me ha gustado comer y me gustaban pues como probar diferentes sabores, pero nunca había cocinado, digamos, pues como con una intención más allá, pues como de prepararme como cualquier cosa para mí en la casa o compartir con la familia y ya. O sea, eso había sido pues así durante mucho pues, tiempo, y, y, mm, y ya después fue que fue encontrando ahí como algo que iba tomando fuerza, que me interesaba cada vez más y que quería aprender, y que se me daba, ¿cierto? O sea, yo creo que también es importante aprender como a entender las señales que le va dando a uno la vida, y pues, o sea, la ingeniería administrativa me costó muchísimo, y no se me daba, y por el contrario, pues me di cuenta que con la cocina sí, o sea, las cosas me quedaban ricas, digamos que empecé a tener memoria para sabores, creatividad, entonces me gustó pues como explorarlo, eh, pues digamos que lo que trabajé siendo ingeniera administradora fue empresas de alimentos, y en estas empresas de alimentos me metí mucho pues como a la parte de investigación y desarrollo de productos. Entonces encontré, digamos, mi lugar. Pasemos ahora a conocer un poco del lugar donde hoy se ubica el Zorro y la Gitana. Hasta los años 50 del siglo XX, Manila dejó de ser el área rural donde los medellinenses iban solo a pasear y empieza a consolidarse como un lugar de residencia de la clase media alta de Medellín. Pareciera como si este territorio de lo que conocemos hoy como el Poblado se hubiese dividido en dos. Del Parque del Poblado para arriba encontramos mucho movimiento. Por el contrario, del parque para abajo se respira un ambiente de tranquilidad y frescura a pesar del incremento en la oferta de servicios en los últimos años. Esto fue lo que justamente llamó la atención de estos dos emprendedores. A nosotros Manila y esta parte pues digamos como del Parque del Poblado siempre nos gustó mucho, porque pues digamos que era como el lugar que frecuentábamos siempre, ¿cierto? El parque. Eh, entonces nos parece rico pues que hubiéramos quedado también como cerca de eso, eh, y no en el bullicio y la locura pues de, de Provenza y de la 10 pues ya más hacia arriba, ¿cierto? Igual también son lugares como muy, muy pretenciosos, y nosotros
somos, digamos, como de un perfil un poquito más tranquilo. Entonces, por eso también este lugar. Uno de los distintivos del Zorro y la Gitana es que cada mes lanzan un sabor de pizza diferente. Hablamos con Vanessa y le preguntamos cómo era su proceso de creación. La construcción, pues digamos como de ese proceso es también un poco revisar recetas, platos de cocina de, pues, de diferentes culturas, ingredientes. También muchas veces me ayudo como de cosas que yo haya comido y que me hayan gustado, entonces trato de llevar esos sabores o esas preparaciones a la pizza. Y el tema, por ejemplo, de los nombres también es muy interesante porque pues yo siempre busco crear como una relación entre los ingredientes de la pizza y el nombre, ¿cierto? Entonces muchas veces es pues como el origen de esa cocina, de dónde viene, entonces me voy digamos como a ese país, a esa cultura y busco algún elemento, algo que me lleve al nombre pues que tiene, ¿cierto? Entonces así funciona un poco la pizza del mes en el Zorro y la Gitana. En estos días pues de cuarentena, de pandemia y de toda esta situación pues que estamos viviendo, obviamente también ha sido muy difícil, pero hemos querido tratar de hacer las cosas mejor que nunca. Yo creo que pues esta es nuestra pasión, de esto vivimos, con esto comemos y así como comemos nosotros, comen muchas personas más. O sea, aquí nosotros tenemos en estos momentos 12 empleados directos, más otros 12 indirectos que serían pues como la red de domiciliarios que trabajan con nosotros todos los días y pues los proveedores. Bueno, el caso es que sí, es un momento pues que nos está pidiendo mucho a todos, pero la forma en que nosotros nos hemos mantenido es siendo coherentes con la propuesta, manteniendo la calidad de los productos, manteniendo los precios, manteniendo el buen servicio eh, y confiando en que, pues, en que podamos seguir trabajando, seguir haciendo lo que nos gusta. eh, y pues no sabemos qué vaya a pasar, pues, o sea, nuestra esperanza y nuestro mayor deseo es que el Zorro y la Gitana pues siga parado después de todo esto y que cuando la situación eh, pues no sé si se vaya a normalizar en algún momento, pero, pero que independiente de lo que pase y de cómo siga el curso de todo, haya un lugar para nosotros y podamos seguir pues con esta historia. Mi nombre es Mónica Montoya y esto fue Habitando en Movimiento, un podcast de la Casa de la Cultura del Poblado y la Red Catul en alianza con Danta Cocina. Si quieres enviarnos preguntas o comentarios, nos puedes escribir al correo de la Casa de la Cultura del Poblado, cdcelpoblado@gmail.com. Muchas gracias por escucharnos.